Recientemente nos llegó la tan esperada campaña del Pacífico en Enlisted, que tiene muchas cosas buenas y es muy divertida de jugar, pero ¿es realmente tan buena como dicen a tal nivel de que es quizás la mejor campaña de todo el juego? Bueno, eso es algo que veremos en el video de hoy, así que buenos días, buenas tardes amigos, yo soy John y sin más dilación, empecemos. Empecemos analizando primero los mapas, que hay que admitir de que en esta campaña los mapas están muy pero que muy bien hechos, con playas, grandes bosques y ríos que son muy fastidiosos de cruzar, además de los portaaviones que puedes ver a la lejanía. Yo solamente me quejaría de que hay algunas zonas sin cobertura que son más amplias de lo normal, aunque tampoco son muchas, y que hay algunos edificios que están hechos literalmente de anime y el calibre 50 de algunos tanques te puede matar adentro de ellos muy fácilmente. Sin embargo, a pesar de estas cosas que no me convencen del todo, el Pacífico, en mi opinión, tiene uno de los mejores mapas de todo el Enlisted, por lo menos en lo que diseño y arte se refiere. Ya hablando de las nuevas mecánicas que nos trae esta campaña, bueno, además de que ya es justificable suicidarse con los aviones japoneses a la hora de bombardear, también agregaron el bombardeo masivo, que no es tan poderoso como lo agregaron en Stalingrado en un principio, pero igual es bastante útil en algunas ocasiones. También agregaron de que puedes correr bastante rápido con un arma con bayoneta o un arma cuerpo a cuerpo, haciendo como una carga, lo cual es muy útil para llegar muy rápido a lugares lejanos. También agregaron los tan pedidos vehículos antiaéreos, aunque obviamente la mayoría de la gente solo los usa para matar infantería, igual son bastante buenos en su rol de derribar aviones. Y mi mecánica favorita es que a la hora de usar un avión tengas que despegar en el agua si estás en un hidroplano o en un portaavión si estás en un avión normal con ruedas, lo cual le agrega un toque de inmersión al juego enorme, con la capacidad de aterrizar de vuelta si es que tu avión sale dañado en el proceso. Estas mecánicas hacen que el Pacífico, en mi opinión, sea una de las mejores campañas de todo el juego, ya que campañas más viejas como la de Normandía no tienen estas nuevas mecánicas que hacen que la calidad del gameplay sea cada vez mejor. El apartado de las armas en el Pacífico, en mi opinión, son todas muy buenas, con los confiables rifles de cerrojo en un inicio y más adelante vas desbloqueando armas semiautomáticas y automáticas bastante buenas, pero que tampoco son tan fastidiosas o rompebolas como las PPCH en algunas otras campañas, ya que aquí cada facción tiene sus pros y sus contras, como es comúnmente en el Enlisted, ya que los gringos tienen muy buenos rifles semiautomáticos y francotiradores, además de que ellos pueden obtener una de las mejores escopetas de todo el juego, que es semiautomática, y los japoneses, que obtienen muy buenos subfusiles y ametralladoras con bayonetas y miras de largo alcance, junto con la capacidad de equipar a todos tus soldados del bando japonés con la mejor arma cuerpo a cuerpo de todo el juego, que son las espadas. Es súper divertido andar con el chingunto por ahí y tasajear a los gringos. En general, ambos bandos en esta campaña tienen armas muy únicas e interesantes que irás desbloqueando mientras vayas subiendo de nivel. Y ya hablando de otro apartado, en tema de balance, en general me parece bastante balanceado en tema de armas. Por parte de los vehículos, voy a decir que el Pacífico tiene los peores tanques y vehículos en general de todo el juego, sobre todo en el bando japonés. Pero en general no creo que sea tanto porque los tanques en esta campaña sean de papel, sino que existen miles de maneras de destruir un tanque, con rifles antimateriales, con minas, morteros, aviones, otros tanques, los rifles convencionales incluso, y armas a melee. No joda, tú miras feo a un tanque y lo haces explotar. Con los aviones me parece que no pasa lo mismo, por lo menos a niveles altos, ya que te dan aviones bastante buenos con buenas bombas, aunque los hidroplanos que te dan en un comienzo no sean la gran cosa, por lo menos hacen su trabajo de manera más o menos decente, aunque son súper pero súper fáciles de derribar los primeros aviones, eso sí. Ya concluyendo la campaña del Pacífico, en mi opinión esta es una de las mejores campañas del Enlisted actualmente, aunque no la recomiendo mucho para las personas que están empezando a jugar el juego, ya que en el Pacífico me enfrento a las partidas más difíciles que he tenido en mucho tiempo. Te digo de que en casi todas las partidas por promedio se me mueren entre 15 o más de 16 escuadrones, ya que esta campaña la está jugando todo el mundo, así que mientras más jugadores hayan en la partida, más difícil es, aunque también llega a ser mucho más divertida. Y a pesar de estos pequeños contras que mencioné, es genial jugar el Pacífico, súper divertido, lo cual es algo muy importante en un videojuego. Y bueno amigos, esa fue mi rápida opinión sobre lo que es ahora la campaña del Pacífico. Ya cuando termine por lo menos una facción, que la que estoy jugando actualmente es la de los japoneses, cuando la termine ya haré un análisis más a fondo sobre las armas y los vehículos de esta campaña. Así que amigos, recuerden suscribirse y darle like y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.